El surgimiento de la epistemología se remonta a filósofos como Platón, que manifestaba que el conocimiento se obtenía de las ideas, y Aristóteles, que manifestaba que se obtenía de la sensibilidad. Con el Renacimiento y la Edad Moderna, se da énfasis a la búsqueda del conocimiento científico. Filósofos como Kepler, Galileo, René Descartes y Immanuel Kant profundizaron criterios para obtener el conocimiento científico. Sin embargo, el que se acercó al concepto, al sentido de la epistemología, fue John Locke, en el ensayo sobre la inteligencia humana. El Círculo de Viena, construido por intelectuales neopositivistas lógicos, estudiaban formas lógicas del pensamiento, del que son representantes Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein. ¿Cómo no hacer referencia a Karl Popper, que sentó las bases de los epistemólogos neopositivistas lógicos? El siglo XX vio el surgimiento de la hermenéutica, teoría filosófica desarrollada por Gadamer. Este surge como método de las ciencias humanas para interpretar y comprender los fenómenos investigados. El crecimiento gradual de las diferentes teorías dio nacimiento a la epistemología. La epistemología presenta un sinfín de posibilidades para acercarse a la investigación. Investigar sobre los límites del conocimiento, conocer el desarrollo de las ciencias, interpretar las continuidades y rupturas de la ciencia. El preámbulo que realizamos es para acercarnos a uno de los académicos, estudiosos, investigador, escritor en el campo de la educación, dedicado a la docencia universitaria. Damos la bienvenida al Dr. Barral, autor del libro Epistemología e Investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Educación. Libro recientemente publicado que aborda diversas corrientes filosóficas, la epistemología, su problemática y relaciones con las ciencias naturales, humanas y sociológicas. ¿Cómo no podía ser? De otra manera, aborda la epistemología, la investigación relacionada con la educación y la docencia. Doctor Barral, ¿cuál es la principal motivación para escribir el libro Epistemología e Investigación? En primer lugar, siempre apoyar a los estudiantes, en este caso los de pregrado y fundamentalmente los de posgrado, para que puedan sustentar en sus tesis, en sus investigaciones, el sustento epistemológico de las mismas. Esto quiere decir que hay que ayudar a los estudiantes, a los posgraduantes, en hilvanar las ideas a partir de la epistemología, porque entendida esta como ciencia de la ciencia, es un aspecto que no se debe obviar. El libro Epistemología e Investigación transita por las diferentes corrientes epistemológicas. ¿Con cuál de ellas se identifica usted o tiene mayor acercamiento? Bueno, en realidad el objetivo de este trabajo no era adscribirnos a una corriente. Por eso tiene la lógica de ver el anverso, el reverso y lo diverso. En ese sentido hay varias corrientes en esa caminata o en ese camino de querer construir una epistemología propia, que no se encueve, que no sea alienada, sino fundamentalmente ir construyendo a partir de nuestra realidad, pero abierto al conocimiento occidental por un lado y por otro lado abierto a los conocimientos orientales y fundamentalmente los ancestrales. Hemos visto con mucha claridad que usted trabaja en las diferentes corrientes epistemológicas. A nivel mundial, llamémoslo de esa manera. Sin embargo, también en el libro podemos observar que habla sobre la perspectiva latinoamericana. Explíquenos en qué consiste este acercamiento a esta perspectiva más propia, más nuestra, más cercana a nosotros. Bueno, hay diferentes taxonomías, clasificaciones de la epistemología. Lo que yo he trabajado en mi sistemática es precisamente la perspectiva latinoamericana, donde incorporo a Mario Bunge, incorporo a Hugo Semmelmann, incorporo a Rodolfo Kusch, incorporo a otros autores que sin duda son muy valiosos
y que hay que rescatarlo porque América Latina también aporta al conocimiento científico. En ese sentido, la propuesta de Kuch, por ejemplo, es muy importante porque hace una crítica epistémica muy profunda a Freire, donde le dice Freire, describe al campesino pero no lo toma en cuenta, obviamente en sus saberes epistémicos, o lo que habría dicho un gran epistemólogo portugués, el epistemicidio, la muerte de esos saberes que sin duda, en lugar de apuntar a su muerte, más bien hay que desarrollar como procesos epistémicos de autonomía de pensamiento. El libro Epistemología e Investigación se acerca a las diferentes perspectivas epistemológicas desarrolladas durante el transcurso de la historia. Quiero preguntarle a usted cómo usted se acerca a la perspectiva latinoamericana, que es uno de los baluartes fundamentales y fuertes que desarrolla en el texto que usted ha escrito. Bueno, la epistemología, como había definido y a muchos epistemólogos les gustó, es en sentido metafórico, es el ADN de la ciencia. Es decir, es la ciencia de la ciencia, la reflexión de la ciencia por un lado, y por otro lado, esto va a ayudar y contribuir en lo que significa hacer crecer el conocimiento científico, desarrollar el conocimiento científico a partir de nuestras investigaciones propias. Eso significa apostar a la ciencia y al conocimiento para transformar la realidad, pero antes comprenderla. La epistemología de pronto nos ayuda a entender, a comprender el desarrollo de la ciencia. La epistemología, ¿cómo lo aplica o se puede aplicar en el desarrollo de la pedagogía y de la docencia? Hay muy poca investigación en el campo epistemológico, sin embargo, lo que hay que remarcar es que los diferentes científicos que tiene nuestra universidad siempre apuntan a esta debilidad. Más allá de quejarse o lamentarse, lo que hay que hacer es contribuir, desarrollar, incentivar. Obviamente la investigación que el lector tiene en su segunda edición en este libro, por ejemplo, es producto de un año sabático, en parte, pero que sin duda ha salido a partir de esa reflexión. ¿En qué medida nuestra investigación está incidiendo en lo que dice el Estatuto Orgánico de la Universidad? Producción de ciencia y tecnología. Obviamente hay luces y sombras, hay altibajos, pero la universidad con este tipo de documentos, como el mío, por ejemplo, apunta a que desarrolle de manera más eficiente y eficaz en los próximos años. Para concluir, y en las últimas páginas que usted presenta en el libro, hace referencia a los mitos. ¿Con cuál de esos mitos usted se identifica? Para ver si estas las aplicamos o simplemente no la tomamos en cuenta. Bueno, uno de mis comentaristas del libro señaló que eso debería contemplarse como obstáculos epistemológicos, una categoría desarrollada por Gastón Bachelard, que va a plantear obviamente que hay muchos obstáculos en la investigación científica y que obviamente hay que despejarlos. Yo lo he puesto como mitos y refutaciones y hemos ampliado de 14 a 26, pero el primer mito que quisiera desarrollar es que mucha gente piensa que el niño se educa desde que nace hasta que muere. Es un mito porque hay una pedagogía prenatal, es decir, es una especialidad y el niño ya desde la gestación va desarrollando una serie de funciones que poco a poco se va a constituir en el futuro hombre. Eso rompe ese mito desde que nace, es decir, la educación está en la vida. Y tampoco está limitado a la muerte, porque si entendemos que educación es aprendizaje, es enseñanza, Cristo ha muerto hace más de 2000 años y obviamente sigue enseñando. Y no solo él, los grandes líderes o las grandes lideresas como la Madre Teresa, etc. Hay otro mito, por ejemplo, que me gustaría apuntar, que es precisamente que las sociedades indígenas habrían sido pero muy armoniosas, no tenían guerras, eran inmaculados en otras palabras. Y con un dibujo de Guamán Poma de Ayala demuestro que, por ejemplo, un quechua
antes de la conquista, le está sacando un ojo a un aymara en un acto eminentemente violento. Es decir, el indígena, como cualquier ser humano, tiene luces y sombras, es un sujeto en un contexto, y por lo tanto estos mitos y refutaciones apuntalan precisamente a seguir investigando. Hay 26 y obviamente podría desarrollarlos, pero por el tiempo no lo hago. Sin embargo, de eso se trata, para eso estudiamos, para destronar mitos. Bueno, un saludo muy cordial a las autoridades facultativas y gracias por esta oportunidad, que siempre es muy importante mirar los ojos hacia adentro, porque como alguien decía, nadie es profeta en su tierra, pero con esta entrevista me voy complacido de que nuestra facultad está obrando de muy buena manera, dando lugar a la producción intelectual que hace nuestra facultad.